Feliz lunes, gracias por arrancar semana informándose en su canal, aunque duela, SB Noticias con Avi. Vamos a iniciar esta sección hablando sobre el caso de los esposos Valdés. Usted recuerda este lamentable caso, ¿verdad? De los esposos Valdés, que miren qué feo que los encontraron enterrados en el patio de su casa y fue el mismo ministro Gustavo Villatoro quien ha dicho de que ya están los verdaderos responsables de este caso. ¿Cuáles son los avances en las investigaciones del asesinato de los esposos Valdés? Bueno, en ese tema, lo que sí puedo trasladar es que ya se hicieron las capturas, ya están los responsables materiales, los responsables accesorios, o sea, los hechores directos, los indirectos, que de alguna manera tuvieron relación con eso. Eso es parte de lo que hemos estado trabajando de la mano de la Fiscalía General de la República, y yo pues creo que en los próximos días o horas se va a conocer un poco más. Sí. Ahí tenía usted de que ya se agarraron a los, en teoría, a los verdaderos culpables. Pero recordemos que en este caso ya habían 6 capturados. Miren, son ellos, a los que, pues sí, los tenían presos por el delito de resistencia. Entonces, ellos acá, los primeros 6 capturados, negaban rotundamente las acusaciones de semejantes delitos. Ellos decían lo siguiente, ve. ¿Hace cuánto fue eso? Hay como casi 15 días ya que estamos aquí. Desde hace 15 días están en el proceso. Nada que ver, nos sentimos limpios y nada que ver en ese caso. No tengo nada que decir. No sabe por qué razón también está en este lugar. Me comentaba que su hijo está en el país. Claro que sí. ¿Y él había salido recientemente de clase? No, ya tiene años. ¿Hace cuánto había salido? No le puedo saber decir porque como igual yo. Es muy mi hijo, pero no. Él tampoco tenía contacto con ellos. No, para nada. Ni conocen de yo trabajo. Como él vive trabajando aparte. Él reparte gas y todo eso ahí. Amigos y hermanos de la congregación. ¿Su relación con ellos era todo normal? Sí. Y respecto al delito, no saben qué pudo haber ocurrido, porque ellos fueron encontrados pues en el patio de su casa, enterrados. Sí, así dicen, pues. Una lamentable situación, pero quizás... ¿Ustedes no vieron ningún momento sospechoso o algo? No, sí. No vivíamos ahí tampoco. Bye. Estas eran las declaraciones de los primeros 6 capturados por este caso. Pues resulta y resalta de que ahora se desarrolló audiencia inicial contra estas 6 personas allá en el Juzgado Noveno de Paz, donde se ordenó que los dejaran inmediatamente en libertad porque ellos no son culpables de absolutamente nada. Escuche usted esto. Sí, muchas gracias. Fíjese que la resolución fue favorable en el sentido pues que ellos han sido sobreseídos definitivamente de los cargos que se les imputaban por resistencia. Así que este día saldrían en libertad, hoy mismo, debido a que ya han quedado libres de todos los cargos que se les ha imputado. ¿No tienen ninguna medida sustitutiva ellos? ¿Están totalmente libres? Totalmente libres. El sobreseimiento definitivo significa que ellos pues no son culpables de lo que se les imputaba, por lo cual van a salir libres el día de hoy. ¿Los 6? Los 6. ¿Los 6? Sí. Yo defendía, se llama José Alfredo Ruiz Osorio y Dinora Obdulia de Ruiz. Fíjense que en esta etapa no se presentan pruebas, lo único que se ha presentado fueron arraigos para demostrar que son personas de bien, que son trabajadores, que tienen familia, hogar, y fue nada más pues la falta, por decirlo así, de argumentación de fiscalía lo que dio que se diera un sobreseimiento definitivo. Vaya, ahí los tenía ustedes. Escuchemos principalmente esto. Sí, muchas gracias. Fíjense que la resolución fue favorable en el sentido pues que ellos han sido sobreseídos definitivamente de los cargos que se les imputaban por resistencia. Así que este día saldrían en libertad, hoy mismo, debido a que ya han quedado libres de todos los cargos que se les ha imputado. ¿No tienen ninguna medida sustitutiva ellos? ¿Están totalmente libres? Totalmente libres.
Va, ahí tiene usted. Los habían remitido por el delito de resistencia. Entonces, muchos al ver este tipo de noticia y que ya hay otros que sí son los capturados, pero entonces a estos los dejaron libres. Pero miren, empezaron a hacer muchos comentarios, por ejemplo, donde decían que la fiscalía, como en muchos casos, deteniendo a inocentes a lo loco, solo para hacer el show. Qué terrible, pobre gente. Hoy agarran a cualquiera con tal de hacer un circo. A ver si indemnizan por el error cometido. También otro decía, agarraron a lo loco, gran irresponsabilidad. Detener de choto. ¿No se puede demandar a la flamante policía por capturar usando la figura de resistencia? Pregunto, pues técnicamente es una falsedad ideológica y documental, ya que no existen órdenes de captura. Miren, desde un principio, en este caso se dijo que se iba a investigar a todo aquel que recientemente hubiera sido o estado cercano a la pareja de esposos, pues es decir, a los amigos, vigilantes, en fin, a todas esas personas que estuvieron en contacto con ellos en sus últimos momentos pasaban a ser sospechosos. Ese es un procedimiento de investigación, aunque duela. Lo que no queda muy claro es por qué estas 6 personas fueron detenidas por el delito de resistencia. O sea, resistencia es lo que a mí no me cuadra. Y pues sí, lo fregado de todo esto es que temprano, pues el ministro Gustavo Viatoro dijo, miren, es que ya están los culpables. Y de los únicos culpables que se sabían eran de ellos, solamente de ellos. Entonces ahí dijo el ministro que ya están los culpables, los responsables, hechores directos y que tuvieron relación con el caso. Pero hasta hace pocos horas o minutos, Fiscalía ha dicho, ministro, aquí salimos nosotros también a decir eso. Y Fiscalía dice lo siguiente, mire. Se logró la detención de 6 personas por el doble asesinato cometido en la colonia satélite San Salvador. Los cuerpos de ambas víctimas fueron encontrados el pasado 11 de agosto. En el proceso de investigación se detuvo a 6 personas más, quienes colaboraron con las autoridades para luego identificar a los verdaderos responsables, siendo un total de 12 capturados. Sin embargo, estas personas que usted está viendo acá fueron liberadas este día. Aquí está. Fueron liberadas este día, pues no había ningún elemento en su contra, mientras que para los 6 involucrados, la Fiscalía solicitará que sigan el proceso de detención provisional. Tenemos una investigación abierta en el que se ha logrado la detención de varias personas por varios delitos: homicidio agravado, desaparición de persona, receptación y tenencia, importación o conducción ilegal de arma de fuego. Existen varias personas detenidas que van a ser sometidas al proceso penal por haber participado en la comisión de esos hechos delictivos. También hubo algunas personas que fueron detenidas en vías de investigación, pero estas personas fueron los que permitieron y colaboraron con la investigación y se logró determinar la responsabilidad de los que ahora sí están detenidos y que son los que participaron en el homicidio agravado de los esposos Valdés Martínez. Los delitos son de homicidio agravado, desaparición de persona, receptación y la tenencia, aportación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. 6 que van a ser sometidos directamente al proceso penal por ser responsables en la comisión de los delitos que le he mencionado, y 6 personas que tenemos entendido han sido puestas en libertad por los tribunales porque no tuvieron mayor cosa en el tribunal, en los hechos, sino más bien ayudaron en el esclarecimiento de los hechos y llegar a los responsables que cometieron el delito, que van a ser sometidos a la justicia. Vamos a pedir para ellos a la institución formal con detención provisional por considerar que contamos con los suficientes elementos de prueba y de juicio para que este proceso continúe hasta llegar a una sentencia donde se logre una condena en contra de estos sujetos. Vaya, ahí tenía usted las declaraciones de Fiscalía. Hasta el momento donde yo estaba revisando, no han presentado a los otros 6, solamente a otras personas que también, mire, le dieron matacán a un prójimo allá en Santa Ana y que ya los agarraron. Entonces, estamos al pendiente a que presenten a estas otras 6 personas que al parecer sí ya serían los verdaderos responsables por semejante atrocidad que cometieron con esta pareja de esposos. Entonces, entre estos nuevos 6 detenidos,
detenidos, se supone que ya están los culpables. Ya salió la primera tanda, pues falta que entre la segunda y esperemos que ya no vaya a haber una tercera tanda porque miren, de verdad, pues está fregado, pues. Porque sí o sí estamos de acuerdo en que se busquen a los verdaderos responsables, aunque se tarden un poco, porque sabemos que este caso está bien complejo y también estamos conscientes de que tienen muchísima presión encima y que necesitan aliviarla o evitarla. Pero desde mi punto de vista, yo siento que tendríamos que ser más cautelosos, las autoridades tendrían que ser más cautelosas porque, miren, aunque duela decirlo, ustedes no saben el daño emocional, el daño moral que se le pudiera causar a estas personas que fueron detenidas por un delito de resistencia y no por que estar siendo investigados ahí o como sea, pues la cosa es que investigados siempre fueron, pero los expusieron como los responsables de ese crimen. Ahora que dijeron, mire, o sea, se equivocaron, ellos no son, no, disculpe, es que ya encontramos a los 6 que sí son, pues me los dejan a estos en libertad. O sea, eso es lo fregado, pues. De que se tenían que investigar y que iban a salir, sí, está perfecto, pero me refiero a ese daño moral y psicológico que se les pueda causar a ellos o a sus familiares, porque así lo tenemos que decir. Entonces, ¿qué le parece a usted toda esta situación? Miren, yo voy a leer un tuit de la señora Betty Arana que me pareció muy interesante con respecto a lo que estamos hablando y ella decía, señores de la PNC, director de la Policía Nacional Civil, deben ser responsables en la investigación de una causa. No es justo ni profesional detener personas inocentes solo por salir del bache. Queremos justicia por muerte de abogados, pero no queremos inocentes encerrados, refiriéndose pues a la pareja. Así que, ¿qué le parece a usted que estas personas ya fueron declaradas inocentes después de pasar 15 días en un proceso de investigación? Ahora pues ya, gracias a Dios, van a sus casas a estar de nuevo reunidos con su familia y las autoridades han dicho, miren, ya tenemos ahora sí a los otros 6 que estos sí son los verdaderos culpables y a estos les va a caer todo el peso de la ley, que todavía, pues como dijo el ministro Gustavo Villatoro, se va a estar presentando o se van a estar dando avances de esta investigación. ¿Qué opina usted de este caso? Y hablando también de otro caso, mire, vamos a pasar a lo de Nathan Bakis y Ernesto Castro. Sinceramente, aquí yo siento que no hay mucho que decir. Bueno, vamos a analizar esto. Después de que Ernesto Castro tachara de corrupto, de vendido y hasta de tener plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa como motorista a Nathan Bakis, pero en realidad lo único que manejaba al parecer pues era su carrito para ir a cobrar ese cheque porque como motorista como tal jamás lo fue, como lo decía Ernesto Castro acá. Que incluso ha estado en la Asamblea Legislativa. Hay un presentador de televisión, Nathan Bakis. Es que da risa, de verdad que dan risa. ¿Saben qué es lo único que dan estas personas? Risa. Eso es lo que me da, y lástima. Es lo que me da a mí. Que han tenido que llegar a ese punto de su vida, que se venden por cualquier moneda, aparentemente. Fíjense que este señor a mí me daba, yo no entiendo por qué él no explica cómo funcionan los presupuestos de fracción en la asamblea. Él lo sabe. ¿Saben por qué? Porque él ha recibido sueldo de fracción. Porque él cuando trabajaba en la asamblea legislativa por la fracción de Ghana, ahí lo tenían hasta con plaza de motorista. ¿O quiere que enseñe el papel? ¿Dónde está ahí? Y el sueldo que le pagaban. Entonces él sabe de que ese dinero no es para robar, de que ese dinero no se lo robaban, ni que ese dinero lo ocupaban para pagarle el sueldo a personas como él cuando trabajaban ahí, cuando estaba asignado a un diputado. Hablaba un exalcalde de San Miguel
hablaba diciendo de que, ay, y es que la transparencia y que la asamblea está en deuda y tiene que dar, ay, tío, yo quiero ver lo que va a salir en las primeras auditorías en esa alcaldía. Eso es lo que quiero ver. Eso es lo que debería de tenerlo preocupado. Miren. Vaya, ahí tenía usted las fuertes declaraciones de Ernesto Castro contra Nathan Bakis. Después de esto, para serle bien sincera, yo esperaba la típica reacción del señor Nathan Bakis, ofreciendo demandar a Ernesto Castro, dándole 3 días, digámoslo así, para que se retractara de su opinión y hasta pidiéndole disculpas públicas, pero no. En vez de eso, a mí en realidad me sorprendió con el mal aspecto que salió, con esa su voz temblorosa, casi que lloraba y en condiciones desastrosas, pues prácticamente derrotado, con la cola entre las patas y para el colmo de los colmos, pidiéndole perdón a Ernesto Castro. Leer un breve comunicado que yo he redactado, muy breve, la verdad, y dice lo siguiente: comunicado. A manera de aclaración sobre las declaraciones del diputado presidente de la Asamblea Legislativa, el excelentísimo licenciado Ernesto Castro, externó lo siguiente de manera muy respetuosa. Es cierto lo que dijo, que trabajé en la Asamblea Legislativa hasta el 2018, un trabajo honrado que hice dignamente, ocupando el cargo de la plaza de motorista con una diputada, y no ignoro los motivos por los cuales se me asignó en su planilla con ese cargo. Cuando por impedimentos legales esta diputada ya no pudo participar, fue sustituida por otro diputado. Allí, en esa legislatura, ocupé el cargo de colaborador administrativo. Insisto, de lo cual no me avergüenzo. Siempre traté de hacer mi desempeño de la mejor manera, asignado en 2 etapas a esos diputados, pero nunca fue una plaza fantasma, dado que trabajaba para promover el trabajo que los legisladores desarrollaron durante fueron diputados. En ese entonces no había marcación biométrica y firmábamos asistencias en libros donde estaban a disposición de las fracciones. También es cierto que divulgué como periodista una noticia exclusiva tras tener información de la asignación de recursos a la diputada Claudia Ortiz de un pick-up, una moto, combustible. Eso tras la nota que hizo pública el medio La Prensa Gráfica de las declaraciones de la diputada Claudia Ortiz sobre que tendría en la legislatura 24-27 $20,000 asignados. Licenciado Ernesto Castro, Oiga, muy respetuosamente le digo que acepto sus disculpas porque considero que mi trabajo periodístico ha sido genuino en abrir un espacio para que la población se exprese, pero no soy responsable de las reacciones malintencionadas de muchas personas. Me sorprendieron sus expresiones de que le causa risa y lástima mi trabajo periodístico, dado que es honrado y trato de hacerlo objetivamente. Ojalá me permita entrevistarlo y así darle el derecho de respuesta. También me disculpo a usted, le doy mis más sinceras disculpas si mi trabajo le ha ofendido. Con este comunicado doy por cerrado el tema de mi parte, pero tenga por seguro que seguiré ejerciendo mi labor periodística con dignidad. Atentamente, Nathan Bakis. va. Ahí tenía usted las disculpas públicas de Nathan Bakis hacia Ernesto Castro. O sea, las cosas al revés. Y en otro video también veíamos como el señor Nathan Bakis decía de que él pues estaba en tratamiento, estaba sumamente grave, que él tenía que estar con psiquiatra porque pues sí, toda la presión social por la que está pasando. Miren, es bien fregado porque eso de aplicar la de desahuciado, la de enfermo, la que, ay, yo ya no puedo más, si ustedes vieran cómo yo estoy de mal, de grave.
O sea, sinceramente ya lo hemos visto en muchos casos, ya lo hemos visto en varios, que al ser descubierto de los chanchullos que hacían con tal de librarse de eso, de esa culpa o de quedar bien, pues casualmente les caen todas las pestes. Entonces es lo que está pasando ahorita con Nathan Bakis, que le sacaron los trapos sucios al sol, que miren, hasta el mismísimo rata de Mauricio Funes fue el primero en quemarle las patas y, bueno, no solo a Nathan Bakis, sino a muchos periodistas porque estaban recibiendo dinero ilegal por algún tipo de beneficio. Pues el mismo Mauricio Funes lo decía. En Megavisión, ¿quiénes estaban? Josué Nathan Bakis. Él recibe dinero en Casa Presidencial. Entonces, ahí vamos a quién es el que articula todo esto. ¿Quién es el que les paga a los periodistas, a los opinólogos y a los youtuberos y a las granjas de troles? Porfirio Chica. Va, ahí tenía. Ese es el personaje nefasto. Porfirio Chica. Va, ahí tenía usted estas declaraciones de Mauricio Funes. Pues, ¿qué pasa? Miren, después de ver la reacción inesperada de Nathan Bakis en salir pues así, derrotado, viene el rata y prófugo de Mauricio Funes y le dice, hey, ¿por qué quieres llorar? ¿Por qué estás llorando, Nathan Bakis? ¿Acaso porque te traicionó un aliado del gobierno que paga tu plataforma digital? ¿Quién es entonces el mentiroso? ¿Quién es el corrupto de la prensa? Es visible que estás bajo los efectos de la droga que no has dejado. Y Mauricio Funes pues se burlaba de esa inesperada reacción de Nathan Bakis y decía lo siguiente. Decidió sacrificarlo y por lo tanto él es el sacrificado. Él fue el chompipe de Navidad, el chompipe de la fiesta, lo cual significa que más adelante pudiera ser sacrificado, como tú has dicho en otros programas, pudieran aparecer más nombres de gente que está trabajando para los partidos políticos y particularmente para Nuevas Ideas y el gobierno. Pudieran aparecer, no es el único chompipe de la fiesta, ahora es Josué Nathan Bakis. Además, basta con ver el semblante de Josué Nathan Bakis, casi está llorando, le pide perdón a Dios. En otras palabras, lo quemaron por alguna razón. Bueno, pero en ese programa, lamentablemente para Josué Nathan Bakis, lo destaparon y lo pusieron en evidencia. Entonces, ¿qué significa eso en conclusión? Que lo que yo dije de Josué Nathan Bakis no es mentira. Desafío a Josué Nathan Bakis para que desmienta al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y le diga, no es cierto, presidente, usted está mintiendo. Yo no recibí financiamiento ilegal. ¿Y por qué ilegal? Porque la plaza era motorista y él nunca trabajó como motorista y no obstante cobraba. Era parte de lo que se llama popularmente la mara cobra, que no se presenta al trabajo y solo llega a cobrar. Que haga eso Josué Nathan Bakis. Sinceramente, en lo que grabó, en ese video que grabó, yo esperaba que eso dijera. Josué Nathan Bakis en otras ocasiones se muestra así como muy gallito, como que tiende la razón, muy impoluto, muy ético, muy profesional, pero hoy no. Hoy vimos a un Josué Nathan Bakis que estaba a punto de llorar, que estaba invocando a Dios, que estaba diciendo que está recibiendo tratamiento psiquiátrico, tratamiento psicológico. Voy a utilizar una expresión que no me gusta, pero tengo que utilizarla, Miguel Ángel, y te pido perdón. Pero a Josué Nathan Bakis, hoy que apareció, se veía que no tenía cojones, un hombre debilitado. ¿Por qué? Porque la estocada vino justamente de un aliado. Bueno, hoy incluso ni siquiera fue capaz de pronunciar mi nombre, semejante cobarde. Ni siquiera fue capaz de pronunciar mi nombre. Dijo, esto viene de una persona que está asilada en Nicaragua. ¿Qué no dijo claramente Mauricio Funes? Va, ahí lo tenía usted, las declaraciones de Mauricio Funes respecto a Nathan Bakis. A eso sumándole pues las declaraciones que también confirmó el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. ¿Qué opinión le genera a usted ver cómo Nathan Bakis fue puesto al descubierto por Ernesto Castro de recibir financiamiento ilegal de Ghana y luego ver la sorprendente reacción de Nathan Bakis? Miren, pues a Nathan Bakis de todo corazón le deseamos que tenga lo que tenga, pues que se recupere pronto, pero sin embargo, sea cual sea su historial médico, recordémosle que no lo va a eximir de pagar por sus actos o delitos en caso lo hubieren, pues.
Y si tanto le afectan las críticas o comentarios mismas que él en su momento ha hecho sobre otras personas, incluso iguales o peores a las que él está recibiendo, pues tenemos que informarle que al parecer se ha equivocado de profesión. Y pues a la vez, miren, yo siento que este caso tendría que ser como una enseñanza para todos, para lograr esa paz mental, ese equilibrio emocional, porque cuando las cosas se hacen bien, cuando no le debemos nada cuando no debemos nada a nadie y sobre todo cuando tenemos la conciencia tranquila, mire, no hay mejor paz mental que eso. Pero, como dice el dicho, pues el que nada debe, nada teme, pero si usted la debe, obviamente su conciencia no está tranquila. Así que, ¿qué opina de todo esto que está pasando? Vamos a continuar informándole con más contenido sobre el acontecer de nuestro país. Gracias por llegar al final de este video. Le mando un fuerte abrazo hasta donde usted se encuentre. Buenas noches.